Bien, el día de hoy seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo. Básicamente, hoy comenzaremos a hablar respecto de la teoría general de la organización administrativa. Más específicamente abordaremos lo ateniente a los órganos y sujetos estatales. Obviamente que desde un marco general, desde un marco jurídico, desde una visión del derecho público general. Bien, bueno, así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, a modo introductivo, vale decir algunas ideas respecto de la administración pública. ¿Sí? Creo que es importante, antes de avanzar, deslizar alguna serie de ideas acerca de cómo es que se integra y cómo es que actúa la administración pública. ¿Sí? Bien. Bueno, en primer término, la administración pública, ¿sí?, constituye un concepto que en su acepción orgánica o subjetiva integra el conjunto de órganos que encabeza el poder ejecutivo. ¿Sí? Digamos que esto entendido en un concepto restrictivo, ¿sí?, porque además se le añade las entidades jurídicamente descentralizadas. ¿Sí? Entonces, en conclusión, diremos que la administración pública, en su acepción orgánica o subjetiva, integra aquel conjunto de órganos que se encuentran por debajo, ¿sí?, integra aquel conjunto de órganos que encabeza el poder ejecutivo, más las entidades jurídicamente descentralizadas. ¿Sí? Otro tema no menor y que es importante tener en cuenta es que, como primera idea, la administración pública, considerada como la administración centralizada y la administración descentralizada, representa por lo común orgánicamente al Estado, persona pública estatal, perfecta y soberana, y que a su vez esta administración, ¿sí?, esta administración pública, todo este conjunto de órganos que se encuentra por debajo de la esfera del Poder Ejecutivo, carecen de personalidad jurídica propia. ¿Sí? Digamos que quien tiene personalidad jurídica propia, en este caso personalidad jurídica estatal, personalidad jurídica de derecho público estatal, es el Estado nacional, la República Argentina, ¿sí?, no la administración pública. ¿Sí? Asimismo, esta articulación que se concreta entre la administración pública con el cuadro de las entidades descentralizadas. Estas entidades descentralizadas sí cuentan con personalidad jurídica también de carácter público y estatal, pero digamos, una personalidad propia, separada, ajena de la persona pública Estado, ¿sí?, a la cual se unen y que, sin embargo, lazos de tutela y de garantía
se mantienen respecto de sus actos frente a los particulares o administrados. ¿Sí? Es por eso que la competencia, que es básicamente la aptitud legal que le permite a una persona jurídica pública estatal actuar en el ámbito intersubjetivo, surge tanto de las esferas de atribuciones de los órganos como de las facultades que tengan atribuidos los sujetos con personalidad jurídica diferenciada, especialmente aquellas creadas por las leyes que organizan su funcionamiento. Entonces, y ahora, avanzando, respecto de cómo es que actúa, ¿sí?, la administración pública, debemos decir que, bueno, como toda persona jurídica, entre ellas en las cuales se encuentra el Estado, su actuación depende de la voluntad de una persona física, ¿sí?, que la misma debe de ser idónea para ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Digamos, entonces, que la actuación de esta persona jurídica Estado depende de la voluntad de una persona física, la cual encarna o va a encarnar la voluntad del ente. Bueno, al respecto, es cierto que se han divulgado fundamentalmente tres tipos de teorías, de concepciones, que intentan resolver el modo en que dicho querer de la persona física es imputable a la persona jurídica a fin de que este querer y este hacer por parte de la persona física produzca efectos en el mundo jurídico y los mismos sean imputables a la persona jurídica de derecho público, como es en este caso el Estado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estas teorías que se han barajado? En principio hemos dicho que son tres, ¿sí? Tenemos a las llamadas teorías del mandato, tenemos a las llamadas teorías de la representación. En primer término, la teoría del mandato intentó solucionar este problema respecto del procedimiento de imputación de la voluntad de la persona física a la correspondiente persona moral, ¿sí? Y lo ha hecho acudiendo a la figura del mandato, ¿sí? Lo cierto es que esta concepción se reveló muy pronto como insuficiente, ¿sí?, en la medida que supone que la persona jurídica puede declarar su voluntad de antemano al otorgar ese mandato, ¿sí? Y es por eso que se consideró insuficiente, inadecuada. Asimismo, también se acudió a la teoría de la representación legal, ¿sí? En este caso, se pretendía que las personas físicas ejercían de un modo similar a los representantes legales de las personas jurídicas, ¿sí? Digamos que esta teoría de la representación aplicaba o pretendía aplicar esta institución de una manera analógica respecto de la representación legal que una persona física puede ejercer respecto de otra persona física, ¿sí?, como es el caso de los tutores, de los curadores, incluso de los representantes legales padres, ¿sí?, respecto de sus hijos. Y bueno, lo cierto es que esta teoría también se volvió insuficiente de la misma manera que la teoría del mandato al momento de presuponer la existencia de dos voluntades, ¿sí?
digamos que es imposible, se entiende que sería imposible para el Estado designar un representante, pues él mismo carece en todo momento de voluntad. Es por eso que en última instancia, y bueno, digamos, la doctrina moderna ha elaborado la teoría del órgano, ¿sí? Digamos que esta teoría intenta explicarse en el marco del derecho público, a la vez que deja de lado la idea técnica del mandato y de la representación. Esta teoría busca derivar de la propia constitución de la persona jurídica órganos que integran su estructura, y de ese modo el actuar del órgano es entendido como si actuara la propia persona jurídica, no existiendo en rigor vínculos de representación entre la persona física y la persona jurídica. Digamos que esta teoría intenta explicar de un modo mucho más satisfactorio, de un modo mucho más a la vez complejo, los vínculos que existen entre la persona jurídica y quienes, al expresar su voluntad, imputan la respectiva declaración o hecho material a la entidad. Digamos que en el marco de esta teoría, el órgano no actúa en base a un vínculo exterior con la persona jurídica, sino que la integra, formando parte de la institución, formando parte de la organización, generándose una relación de tipo institucional que emana de la propia organización y constitución del Estado o de la persona jurídica pública estatal. ¿Sí? Bien. Avanzando con el tema del día de hoy, diremos además que la idea de órgano supone la existencia de dos elementos y que a la vez estos dos elementos constituyen una misma unidad, ¿sí? Por un lado tenemos el elemento objetivo, caracterizado por ser un centro de competencias integrado por poderes y facultades que se refieren tanto a potestades como a cometidos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos un elemento de carácter subjetivo, el mismo representado por la voluntad y la capacidad necesaria que las personas físicas desempeñan en el marco de la titularidad del órgano cuya voluntad se imputa al órgano, ¿sí? Bien, lo cierto es que para Juan Carlos Casagne esta idea unitaria sobre el órgano es sostenida por un amplio margen de doctrinarios y que a su juicio es una teoría superior, ¿sí? Por cuanto no presupone la existencia autónoma del sujeto que integra el órgano y el órgano en sí. En definitiva, esta concepción sostiene que el órgano, si bien forma parte de la persona jurídica pública estatal, no es sujeto de derecho, lo cual no obsta para que el ordenamiento le atribuya potestades y facultades para actuar en el mundo jurídico. ¿Sí? Entonces, y avanzando con nuestra clase del día de hoy, hemos visto que los órganos no son sujetos de derecho, es decir, carecen de personalidad jurídica. A su vez,
Esta circunstancia no le impide reconocer la existencia de vínculos jurídicos entre distintos órganos de una misma persona jurídica pública estatal, ¿sí? Bueno, este tipo de relaciones son denominadas como relaciones interorgánicas. Muy bien, estas relaciones denominadas interorgánicas derivan del principio de unidad de acción y del principio de jerarquía, ¿sí? Que busca justamente brindar una unidad al poder que el Estado ejerce a través de sus órganos al realizar determinado cometido, determinada función administrativa. ¿Sí? Bien, bueno, lo cierto es que las relaciones interorgánicas se clasifican de distintas formas, ¿sí? Se clasifican según que sean de colaboración, que sean de conflicto, según su jerarquía, según que sean consultivas, de control, etc. Bien, a su vez, se ha postulado una completa gama de clasificaciones respecto de los órganos, ¿sí? Digamos, me parece importante abordar la clasificación de los órganos porque nos va a ayudar a comprender de un modo mucho más acabado tanto el funcionamiento como la integración o estructura del ente jurídico, público, estatal y no estatal, centralizado y no descentralizado. ¿Sí? Bien, hay una primera clasificación, ¿sí? Un primer criterio en donde se postula que los órganos se distinguen en mérito a su origen, ¿sí? Por un lado tenemos a los órganos constitucionales, que básicamente son aquellos previstos por nuestra Constitución, como ser el caso del presidente, los ministros, el jefe de gabinete, etc. Y por otro lado tenemos a los órganos meramente administrativos que no nacen precisamente de la Constitución, sino de normas de jerarquía, ¿sí? Como ejemplo podemos citar a la Dirección General de cualquier ministerio, ¿sí? Otro criterio clasificatorio para distinguir los órganos puede ser aquel que atienda a la integración, ¿sí? Del órgano en cuestión, ¿sí? Este puede ser que se clasifique en unipersonal o en pluripersonal, ¿sí? Sea que, por un lado, tenga como titular a una persona, o en el caso de que hubiera un órgano pluripersonal, cuando como titular, si hubieran varias personas físicas, digamos a través de órganos colegiados o pluripersonales. Bien, es importante clasificar, digamos que es importante tener en cuenta este criterio clasificatorio de los órganos, porque en el caso, ¿sí? En donde como titulares hubieran varias personas físicas, para que la voluntad sea una voluntad legítima, digamos, una voluntad ajustada a derecho, la misma se debe formar a través de un proceso que se compone de varias etapas, ¿sí? Por un lado tenemos la etapa de lo que es la convocatoria, la etapa deliberativa y la etapa decisoria o resolutiva, ¿sí? Asimismo hay que tener en cuenta, digamos, antes de adoptarse la determinada decisión, si se requiere o no la concurrencia de un determinado número de integrantes, tanto para decidir o tanto para funcionar, ¿sí? También debe de tenerse en cuenta en estos casos si se ha convocado el tema que se va a tratar en la reunión. Digamos que la forma de tratar el tema, de exponer el tema, de convocar a tratar determinado tema se hace en lo que se denomina como orden del día,
¿sí? So pena de nulidad, digamos, so pena de dar por inválido una decisión que se ha tomado de manera sorpresiva, ¿sí? Esto es al menos que este órgano colegiado tuviera un objeto fijo y se tratase en determinado día ese objeto, ¿sí? Pero si no, el tema a tratar debe haber sido precedentemente expuesto en el marco de una orden del día, ¿sí? Bien. A la vez, realizada esta deliberación, ¿sí? Con el número de integrantes necesarios, tanto para decidir, tanto para funcionar, digamos, con un quórum estructural y funcional, correcto, concreto, se toma una decisión, ¿sí? Bueno, va de suyo que un acto que tenga naturaleza interorgánica, ¿sí? Y esta tenga efectos, digamos, esta decisión tenga efectos para la administración en el ámbito interno, la misma va a ser denominada como acto de naturaleza interorgánica, ¿sí? Mientras que si produce efectos directos respecto de los administrados, el mismo será denominado como un acto administrativo, ¿sí? Bueno, esta distinción fundamental que puede hacerse respecto de la naturaleza de la decisión que tomen estos órganos colegiados, vale tener en cuenta porque, bueno, va de suyo que se aplica un sistema de impugnación concreto, sea cuando el mismo sea un acto administrativo o sea cuando dicha decisión fuera un acto de naturaleza interorgánico, ¿sí? Bien, el tercer criterio clasificatorio de estos órganos puede determinarse o puede ser dicho por la estructura, ¿sí? Digamos que se permite clasificar a los órganos en simples y complejos, conforme su estructura, ¿sí? Se entiende por órgano simple aquel que está integrado por un solo órgano, ¿sí? Ya el mismo sea unipersonal o colegiado. En cambio, un órgano es complejo cuando se haya constituido por dos o más órganos, siendo indiferente que sean los mismos unipersonales o colegiados, ¿sí? Bien. Existe una última clasificación respecto de los órganos que me parece atinado decir, ¿sí? Que tiene en cuenta la naturaleza de la actividad que llevan a cabo, ¿sí? Digamos que conforme a esta clasificación, los órganos se pueden clasificar en activos, básicamente son aquellos que emiten y ejecutan los actos administrativos, es decir, ejercen la facultad de crear situaciones jurídicas objetivas o subjetivas respecto de los administrados, ¿sí? También tenemos los órganos consultivos, ¿sí? Cuya función se cumple a través de actos internos o interorgánicos de asesoramiento a la administración, expresándose a través de informes, pareceres, de dictámenes, y que por principio carecen de fuerza vinculante, ¿sí? Bien. En tercer término tenemos los órganos de contralor, ¿sí? Que son aquellos que realizan una actividad activa de vigilancia o de control sobre los actos que producen los órganos activos, ¿sí? Tanto esta contraloría, esta fiscalización puede ser previa a la realización de determinado acto, ¿sí? En este caso estamos hablando de una autorización, ¿sí? O dicha contraloría puede practicarse a posteriori, ¿sí? En cuyo caso estaríamos hablando de una aprobación, ¿sí? Bien. Bueno, avanzando con la clase, podemos decir algunas ideas. Este tema ya lo hemos abordado en una de las primeras clases, si mal no recuerdo, en la primera o en segunda clase.
Pero en esta oportunidad vamos a darle una vueltita más de tuerca, ¿sí? A esta idea, ¿sí? Respecto de la personalidad con la que cuenta el Estado, ¿sí? Respecto de la naturaleza jurídica con la que cuenta el Estado, ¿sí? Antes de inmiscuirnos en temas mucho más profundos, me parece atinado hacer un breve raconto histórico, ¿sí? Como es de común hacerlo, ¿sí? Bien, debemos decir que, bueno, que la idea de la personalidad estatal es una idea relativamente nueva, ¿sí? Relativamente cercana, ¿sí? Lo cierto es que en Roma, hasta al menos el advenimiento del imperio, se conocieron tan solo algunos mínimos vestigios de lo que hoy se conoce como persona jurídica, ¿sí? Digamos que se hablaba, y esto durante el gobierno republicano, se hablaba del término senatus populus que romanus, noción que aludía más al poder de mando antes que a un ente colectivo titular de derechos y obligaciones, ¿sí? Con posterioridad, en general, suele reconocerse que el fenómeno de la personalidad jurídica aparece recién con motivo de la necesidad de dar cierto poder de actuación a las ciudades vencidas en las guerras contra los romanos, ¿sí? Digamos que éstas utilizaron el ius singularum para regir los actos de naturaleza patrimonial que podían llevar a cabo al momento de cumplir gestión de los intereses de cada comunidad, ¿sí? Y en esta forma embrionaria de la personalidad moral, de la personalidad jurídica, se fue extendiendo progresivamente a diversas asociaciones intermedias, ¿sí? Tales como ser el caso de los colegios de funcionarios públicos, los colegios sacerdotales, los colegios funcionarios, y aún así hasta las sociedades mercantiles. Incluso durante el cristianismo tuvo gran arraigo la teoría de la fundación, ¿sí? Bien, recién, hacia mediados del siglo XVII, con la aparición de la teoría del fisco, cuyo desarrollo termina por consolidarse en el llamado Estado Policía. Este fue un recurso técnico que hizo posible el sometimiento del Estado al derecho, ¿sí? Digamos que la teoría del fisco permitió, sobre la base de reconocer que una porción de los actos del Estado no se distinguían de los actos que llevaban a cabo los individuos, ¿sí? Es ahí en donde se postuló la aplicación a esos actos del régimen de un derecho privado y consecuentemente fue admitido mediante ese procedimiento técnico la demandabilidad del Estado, ya que él mismo a través del fisco podía ser demandado ante los tribunales, ¿sí? Bueno, lo cierto es que por esta doctrina es que se adelantó al reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, ¿sí? Igualmente vale decir que se dejaba sin someter a los tribunales una amplia porción de actos estatales vinculados con el ejercicio del poder público, ¿sí? Especialmente aquellas prerrogativas que ponían en juego la autoridad frente a la libertad de los particulares, ¿sí? Bueno, poco a poco, digamos, esta doctrina del fisco provocó, en primer término, el nacimiento de una teoría de la doble personalidad del Estado, ¿sí? Es decir, en su doble personalidad, ¿sí? En una personalidad, actuaba en el campo de la gestión patrimonial, ¿sí? En cuyo caso se le aplicaba el derecho privado, ¿sí? Y en otro caso, en su segunda personalidad del Estado, él mismo ejercía
actos de imperio, en cuyo caso se aplicaba el derecho público. ¿Sí? Bien, lo cierto es que esta tesis actualmente hoy se encuentra abandonada. ¿Sí? Digamos que hoy se sostiene la configuración de una personalidad unitaria del Estado. ¿Sí? Este reconocimiento unitario, esta personalidad unitaria de Estado, hace que sea posible el total sometimiento de la actividad estatal a reglas jurídicas al par de admitir la posibilidad de que como sujeto de derecho sea titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? Bien, bueno, respecto de la personalidad del Estado se han propugnado distintas teorías, como ser, teorías superadas como sea la teoría de la ficción, como sea la teoría institucionalista, y aquella teoría que postulaba Duguit de la no personalidad del Estado. ¿Sí? En algún momento Duguit advertía solo la presencia de voluntades particulares amparadas por el derecho objetivo. ¿Sí? La teoría de la ficción suponía, para la redundancia, ficticiamente la actuación de una persona jurídica como si la misma fuera una persona física. ¿Sí? Y la teoría de la institución concebía al Estado como un organismo que posee fines e instrumentos propios y que para ejercitar estos fines, estos instrumentos, lo hacían a través de una institución, ¿sí?, compuesta por personas físicas que la integran. ¿Sí? Bien, entonces el Estado, como persona jurídica, es, conforme a esta teoría de la institución, es la institución por excelencia. ¿Sí? Es la institución perfecta, es la institución soberana, producto de la sociabilidad natural en la cual se desempeña y se tiene en cuenta tanto los acontecimientos históricos, las tradiciones y las costumbres. ¿Sí? Bien. Bueno, actualmente el desarrollo del concepto jurídico de persona hace necesario recurrir a las normas que nos prescribe nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? Bien, actualmente tenemos, a partir del artículo 145, sección segunda de nuestro Código Civil y Comercial, que dice así: clasificación. Artículo 145, clases: las personas jurídicas son públicas o privadas. ¿Sí? Las personas jurídicas públicas son personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. ¿Sí? Bien, son personas jurídicas públicas. También son los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Y C, la Iglesia Católica.
En el artículo 148 nos habla de las personas jurídicas privadas. ¿Sí? Son personas jurídicas privadas. A, las sociedades. B, las asociaciones civiles. C, las simples asociaciones. D, las fundaciones. E, las iglesias. F, las mutuales. G, las cooperativas. H, el consorcio de propiedad horizontal. Y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, conforme a esta clasificación, hemos dicho que a la vez que persona es aquel ente, aquel centro de imputación susceptible de adquirir derechos y obligaciones. El mismo clasifica a las personas en personas, por un lado, físicas, ¿sí? Por otro lado, personas jurídicas, ¿sí? A partir del artículo 145 se clasifican las personas jurídicas, ¿sí? El género de personas jurídicas o personas ideales o personas morales, como eran conocidas en el antiguo Código Velezano, ¿sí? A su vez, las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas, ¿sí? A su vez, y ya avanzando, las personas públicas se clasifican en personas jurídicas públicas estatales y personas jurídicas públicas no estatales. ¿Sí? La distinción fundamental que clasifica a las personas jurídicas públicas estatales de las personas jurídicas públicas no estatales es que estas últimas no integran la estructura estatal, ¿sí? Es decir, no pertenecen a la administración pública, ¿sí? Y bueno, pueden señalarse básicamente las siguientes características, ¿sí? En principio, su creación se efectúa por ley, persiguen fines de interés público, ¿sí? Gozan de ciertas prerrogativas de poder público. Las autoridades estatales, ejercen un control intenso sobre su actividad. Por lo general, su capital o sus recursos provienen principalmente de aportes directos o indirectos de las personas afiliadas o incorporadas a esta entidad pública no estatal. También es importante tener en cuenta que como no son personas públicas estatales, quienes trabajan en ella no son funcionarios públicos y por idéntica razón, sus órganos, las decisiones que dictan sus órganos no constituyen actos administrativos, ¿sí? Bueno, lo cual no excluye la posibilidad de que se le apliquen las normas y los principios del derecho público para arreglar determinados aspectos de la actividad de este ente, ¿sí? En cambio, las personas públicas estatales integran, como bien dije, la organización jurídica de la nación, ¿sí? Son indudablemente parte de la administración pública, ¿sí? Y su patrimonio pertenece a la colectividad y a los fines que cumplen, ¿sí? Además, estas entidades existen y diremos, como primera característica, satisfacen fines específicos del Estado, ¿sí? Como segunda característica, su capital es estatal, es decir, este capital es integrado por propiedad del Estado, ¿sí? En tercer lugar, se encuadran dentro de la administración pública,
¿sí? Este es el rasgo clasificatorio fundamental para Juan Carlos Casagni, ¿sí? Él dice que, en su opinión, básicamente las personas jurídicas públicas son o no estatales, según pertenezcan o no a los cuadros de la administración pública, ¿sí? Bien. Bueno, por último, vale decir que también existen las personas jurídicas privadas del Estado, ¿sí? Responden, digamos, este tipo de personas jurídicas responden a un paradigma particularmente nuevo y se perfilan de modo paralelo con la aparición de las entidades descentralizadas, ¿sí? Lo característico de estas personas jurídicas privadas del Estado es que el régimen jurídico que se les aplica es el derecho civil y comercial, ¿sí? Es el derecho privado, es decir, es el Estado que se somete a figuras jurídicas del derecho privado, dando lugar a creaciones de nuevos entes y dotándolas de personalidad jurídica propias del derecho privado, ¿sí? Bien, acá en este marco pueden distinguirse distintos supuestos de participación del Estado, ¿sí? Tanto como puede ser que la participación del Estado sea exclusiva en el capital de la entidad, o cuando concurra a la formación de un ente privado no enteramente estatal, ¿sí? En cuyo caso estamos hablando de sociedades mixtas. Y en el caso de sociedades anónimas con participación estatal, fuera la misma mayoritaria o no, ¿sí? Bien. Bueno, creo que hasta acá por hoy, con esta clase del día de hoy. Básicamente, entonces, hemos visto lo relativo a cómo es que se integra y cómo es que actúa la administración pública, ¿sí? Hemos visto cómo hemos llegado a la teoría del órgano, cómo es que los órganos se comunican entre sí, jurídicamente hablando, ¿sí? A través de lo que bien se denomina como relaciones interorgánicas. Hemos hecho referencia a los distintos criterios para clasificar los órganos, ¿sí? Hemos intentado también hacer un breve raconto histórico respecto de la concepción de la persona jurídica estatal, ¿sí? Su naturaleza jurídica. Hemos hablado también del concepto de persona, ¿sí? Y su clasificación en el Código Civil. Luego hemos prestado consideración a los criterios de distinción entre las personas jurídicas públicas, tanto personas jurídicas públicas estatales como las no estatales. Incluso hemos prestado consideración respecto de las personas jurídicas privadas del Estado, ¿sí? Para terminar, y para no dejar un tema inconcluso, que acabo de darme cuenta que ha quedado mal abordado, es tener en cuenta que las personas, como hemos dicho, ¿no? Las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas, por un lado, públicas, y por el otro, en privadas, ¿sí? A la vez, las personas jurídicas públicas se clasifican en personas jurídicas públicas estatales y personas jurídicas públicas no estatales, ¿sí? Cuya fundamental distinción reside en si las mismas integran o no por ley la administración
del Estado, ¿sí? De lo que no he hecho referencia es respecto de del criterio de distinción que existe entre las personas jurídicas privadas respecto de las personas jurídicas públicas, ¿sí? Digamos que he ingresado a hablar respecto de las distinciones entre las personas jurídicas públicas estatales y no estatales, y no he abordado la diferencia que existe entre la persona jurídica pública respecto de la persona jurídica privada, ¿sí? Bien, vale decir que no existen criterios clasificatorios que sean determinantes para clasificar a una persona jurídica pública de una persona jurídica privada, ¿sí? Pero sí existen criterios que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Y que ayudan a suministrar, ¿sí?, importantes conjuntos de valoraciones para llegar a caracterizar si una persona es jurídica, si una persona jurídica es pública o privada, ¿sí? Bueno, en primer término, como primer clasificación tenemos nuestro Código Civil, ¿sí? Vemos que por disposición legislativa la norma clasifica taxativamente las personas jurídicas privadas de las públicas, ¿sí? Pero a su vez existen criterios que se pueden tener en cuenta, como ser el criterio respecto de si hay o no creación estatal del ente. ¿Sí? En principio se sostiene que los entes públicos son creados por el Estado, ¿sí?, mientras que los entes privados son creados por los particulares, aun cuando su voluntad requiera ser integrada por el reconocimiento estatal, ¿sí? Bien, el segundo criterio es respecto del fin público que se debe tener en cuenta, ¿sí? Según este criterio se postula que las personas jurídicas públicas persiguen un fin público o de interés público o de utilidad general, en tanto que las personas jurídicas privadas persiguen fines lucrativos, fines privados de interés o utilidad particular, ¿sí? Otro criterio tiene que ver con la existencia de prerrogativas de poder público, ¿sí? Esta tesis postula que los entes públicos se caracterizan por que cuentan con prerrogativas de poder público, ¿sí?, de las cuales no gozan las entidades privadas. Un ejemplo es la facultad que tienen las entidades públicas de recabar contribuciones o de imponer asociaciones compulsivas, ¿sí?, a sus propios miembros. Otro criterio de distinción a tener en cuenta es el grado de control estatal, ¿sí? Por un lado se dice que los entes públicos cuentan con un contralor, ¿sí?, una vigilancia con un tipo, grado de vigilancia superior a los que tienen las entidades privadas, ¿sí? Bueno, esta es una forma de clasificar las entidades privados de las entidades públicos. Lo cierto es que no, por sí mismos, no cuentan, no son determinantes, ¿sí?, sino que sirven como criterios, sirven como guías a tener en cuenta para valorar, ¿sí?, y clasificar, aunque sea si estamos hablando de una persona pública o de una persona privada. Bueno, hasta acá por hoy, espero que les haya servido. Si te sirvió la clase te pido que te suscribas, dejes tu comentario, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio y bueno, será hasta la próxima. Saludos.